Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Los pescadores españoles han salido a las calles de Madrid para protestar contra la decisión de la justicia europea de suspender el acuerdo de pesca en aguas de Marruecos. También piden que se revise el nuevo plan de Bruselas contra la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo. En Euronews hemos hablado con Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca y de Europech, quien está en Bruselas para tratar el acuerdo con el ministro Planas y demás políticos europeos. Roberto Macedonio, mientras tanto en Madrid los pescadores se han manifestado. 2 días de huelga y de manifestaciones aquí en España por parte del sector pesquero, que se opone rotundamente al plan de la Unión Europea de reducir en un 79% el número de días que pueden salir a faenar en aguas del Mediterráneo. Bruselas defiende este plan argumentando que es para favorecer a la biodiversidad de la zona, pero creen los pescadores que acabaría con al menos 27.000 empleos en nuestro país. Por eso, Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca, con el que hemos hablado en Euronews, un día después de que se haya reunido con el ministro Luis Planas, asegura que sería catastrófico que el plan de Bruselas salga adelante. Vergonzosa. La propuesta de la Comisión es vergonzosa y era impensable que la Comisión se atreviera a proponer lo que ha propuesto, un 79% de reducción de los días de pesca del Mediterráneo, que eso sería la sentencia de muerte del sector pesquero, no solo del arrastre, sino del resto de la flota del Mediterráneo, español desde luego, y francés e italiano también tendría unas repercusiones muy grandes. Además, hemos conocido nuevos detalles de Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de United Healthcare. Se trata de un joven de 26 años, educado en los mejores centros y que destacaba en sus estudios. Por otro lado, Lula da Silva ha tenido que ser operado de urgencia de una hemorragia intracraneal en Brasil. Tienen toda la información en la web de Euronews. Estas y más noticias en nuestro informativo. Los ministros de Bashar al-Assad vuelven al trabajo con el gobierno de transición mientras las administraciones públicas siguen paralizadas. Detenido un joven de 26 años como presunto asesino del CEO de United Healthcare. Ucrania anima a los soldados norcoreanos a desertar del ejército tras su incorporación a las filas rusas. Los pescadores en España han iniciado una huelga de 48 horas para protestar contra la reducción de los días de pesca permitidos en el Mediterráneo que ha propuesto la Unión Europea. Miles de personas se han concentrado este lunes y martes frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid para manifestarse contra el plan que reduciría los días de pesca permitidos de 130 al año a solo 27. Los manifestantes argumentan que la propuesta de la Unión se basa en datos inexactos y que supone una falta de respeto para los pescadores locales. Es la muerte anunciada, es decir, si mañana, después de que se sienten estas personas que son los que dictaminan las leyes y normas, nos dicen que no, que van a ser 27 días, el sector ha muerto. La Comisión Europea insiste en que el plan es necesario para recuperar las poblaciones de peces. Mientras tanto, el gobierno español, junto con Francia e Italia, se opone al plan. Solemne funeral en Valencia en recuerdo de las víctimas de la Dana. Los reyes de España presidieron un multitudinario acto celebrado en la catedral de la capital valenciana, al que acudieron numerosos altos cargos de la política nacional, así como centenares de familiares de los fallecidos. Muchos de ellos abogaban porque en las exequias no estuvieran presentes los políticos, a los que culpan de haber actuado con negligencia en la que ha sido la peor catástrofe natural registrada en España en décadas. Las inundaciones provocadas por la Dana a finales del pasado mes de octubre dejaron más de 200 muertos y un enorme rastro de destrucción, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Tras el funeral, los reyes de España quisieron compartir unos momentos con los familiares de los fallecidos. Conversaron con ellos y les dedicaron gestos de cariño y de consuelo con los que trataron de ayudarles a superar estos difíciles momentos que viven tras perder a sus seres queridos. La mayor parte de los ministros de Bashar al-Assad han vuelto al trabajo después de que los rebeldes derrocaran al presidente sirio, según el primer ministro del país.
Sin embargo, un funcionario de la ONU asegura que el sector público está colapsado, las administraciones paralizadas por completo y de forma abrupta. Algunos trabajadores estatales no han regresado a sus puestos de trabajo. Los rebeldes sirios han anunciado que el líder rebelde Ahmad al-Shara se reunió en Damasco con el primer ministro saliente que presidió el gobierno de Assad. Las conversaciones se centraron en la transición política del país según la coalición rebelde. Mientras tanto, un gran número de refugiados ha cruzado de regreso a Siria desde los países vecinos con la esperanza de un futuro más pacífico. A lo largo y ancho de Siria, las familias esperan ahora a las puertas de las prisiones, las oficinas de seguridad y los tribunales con el fin de tener noticias de sus seres queridos encarcelados o desaparecidos durante la etapa de Assad. El gobierno austriaco afirma preparar un programa de deportación para todos aquellos refugiados sirios que viven en el país centroeuropeo. Esta decisión sigue a la suspensión gubernamental de las solicitudes de asilo de los refugiados sirios y se produce tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El Ministerio del Interior ha dicho que se ha iniciado una reevaluación de aproximadamente 40.000 sirios a los que se concedió el estatus de refugiados en los últimos 5 años. Lo que se está preparando ahora es una reevaluación de cada estatus. La atención se centrará en aquellos que se han convertido en delincuentes y no quieren adaptarse a los valores culturales europeos ni austriacos, o los que no quieren trabajar y por lo tanto solo viven de las prestaciones sociales, incluso se les da prioridad con el esquema actual. Decenas de miles de sirios salieron a las calles de Viena para celebrar la caída de al-Assad. Muchos ondearon la bandera de la independencia siria durante estas celebraciones. Cerca de 95.000 viven en Austria, muchos de los cuales llegaron durante la crisis migratoria entre 2015 y 2016. El inicio de la guerra civil en 2011, provocada por el descontento popular y las protestas prodemocracias de la primavera árabe, obligó a 14 millones de sirios a abandonar su país y a emigrar por todo el mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado hoy por primera vez como acusado en un triple caso de corrupción 4 años después de que comenzara su juicio por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu está acusado de otorgar favores a cambio de cobertura positiva en la prensa amiga y de recibir obsequios de un productor millonario de Hollywood, entre otras personalidades, a cambio de favores. He oído en los medios de comunicación que quiero evitar el juicio. ¿Habéis oído eso? ¿Que quiero esquivarlo? ¡Qué triste! Llevo 8 años esperando este día para demostrar la verdad. Este caso de corrupción, que divide a la sociedad israelí desde 2019, ha congregado tanto a partidarios como detractores del primer ministro a las puertas del juzgado de Tel Aviv. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo al Estado de Derecho, para oponernos firmemente al hecho de que tenemos un primer ministro que es simultáneamente un acusado criminal y un criminal de guerra. Es un líder de alto nivel. Derrotó a Hamas, derrotó al Daesh, derrotó a los sirios y también derrotará al tribunal. Es la primera vez que un primer ministro israelí en funciones comparece ante un tribunal como acusado penal. El juicio se había pospuesto varias veces, primero debido a la pandemia de coronavirus y más recientemente por el conflicto de la guerra en Gaza. Netanyahu también ha sido acusado por la Corte Penal Internacional por genocidio. Ucrania está intentando animar a los soldados norcoreanos a desertar del ejército. En respuesta a las noticias de que miles de tropas del país asiático se han unido a las fuerzas de Moscú en zonas como la región fronteriza de Kursk, un departamento del Servicio de Inteligencia ucraniano está intentando convencer a las fuerzas de Pyongyang de que abandonen el frente. Por supuesto, no todos quieren luchar. Conocemos muy bien las condiciones de vida en Corea del Norte. Por lo tanto, muchos pueden verlo como una oportunidad para escapar del régimen e ir a otro país. En un principio estaba dirigido a los soldados rusos que no querían participar en la guerra. Desde su lanzamiento, 350 soldados de Rusia se han rendido al bando ucraniano.
El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York ha confirmado el arresto de un joven de 26 años llamado Luigi Mangione que portaba un arma de las mismas características que la que se utilizó en el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Tras la detención del sospechoso, el juez del caso ha ordenado su imputación. Fue detenido después de que la policía recibiera un aviso de que había sido visto en un McDonald's de Pensilvania tras difundir una imagen captada por las cámaras de seguridad. Según los investigadores, las autoridades han hallado un manuscrito de Mangione en el que habla de su resentimiento y odio contra la industria de las aseguradoras. Según la policía de Nueva York, el documento apuntaba a la mala voluntad de las empresas americanas, aunque sin hacer amenazas específicas. La detención pone fin a una extensa red de búsqueda por todo el país. Nueva pelea en el corazón del edificio Berlaymont. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo ausente el sábado durante la ceremonia de reapertura de Notre Dame en París. La dirigente alemana había estado en Uruguay el día anterior para cerrar el Mercosur, un tratado de libre comercio con 4 países sudamericanos. El texto es rechazado por el presidente francés y su arco parlamentario. Para algunos, von der Leyen está desafiando abiertamente a París, mientras que para otros fue simplemente un problema de agenda lo que impidió su presencia. Hubo problemas de agenda. No tengo información sobre cuáles fueron los problemas logísticos, pero esa fue la razón. Y como ya he dicho, aún no habíamos confirmado formalmente la participación de la presidenta. Von der Leyen está siendo criticada por anunciar su viaje a Montevideo en el último minuto y por sorpresa. La firma de Mercosur llega en un momento de crisis política en Francia tras la exitosa moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier, elegido por Macron. El presidente francés tiene la intención de impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos una cuestión concreta que planteamos hace mucho tiempo, así que seguimos trabajando en ello para ver realmente si la Comisión avanza en toda esta área o no. Así que daremos nuevos pasos. El presidente Macron, pero también los ministros, trabajarán en el Consejo Europeo y yo misma, que continúo mi mandato en el Parlamento Europeo. Esta batalla política está lejos de terminar. El acuerdo debe ser ratificado por los Estados miembros en el Consejo Europeo y Francia y Polonia están tratando ya de bloquearlo. París tendrá una segunda oportunidad para hacer descarrilar el texto, ya que el Parlamento también debe votarlo. Países Bajos ha comenzado a implementar nuevos controles fronterizos este lunes. Dichos controles durarán 6 meses en carreteras, trenes y un número selecto de vuelos del país neerlandés. Las medidas han sido propuestas por la coalición gubernamental liderada por el partido ultraderechista PVV de Geert Wilders. A pesar de las críticas, la ministra neerlandesa de Inmigración ha dicho que espera que la medida no solo sea simbólica y reduzca la afluencia de inmigrantes ilegales. La policía neerlandesa que realiza los controles asegura que no se notará una gran diferencia en las fronteras. Siempre hay gente que tiene una razón para no hacer algo, pero no dejaré que me detengan. Tomamos medidas porque quiero que disminuya la afluencia, y esta es una de las medidas para conseguirlo. Precisamente hoy Wilders se encuentra en Israel, donde se ha reunido con varios ministros del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El líder ultraderechista apoyó al presidente israelí cuando la Corte Penal Internacional pidió su detención y enjuiciamiento por sus crímenes en Gaza. Para mí, la Unión Europea y Europa creo que hacemos un cine maravilloso en el que hace mucho tiempo un director me dijo que había 2 formas de hacer el cine: para ganar dinero o para ganar premios o reconocimientos, y creo que en Europa se mezclan las dos, ¿no? Que hay se pueden hacer películas de entretenimiento y grandes producciones y mezclarlas mucho con cine independiente, que es maravilloso y que tenemos muchas historias que contar y muchas cosas que hacer.
creo que deberíamos estar más unidos entre todos para hacer todavía películas más grandes y no es competir contra otros países ni competir contra Hollywood o competir, sino crear nuestra propia marca, que creo que lo hacemos muy bien de sobra. Y un ejemplo de ello es esta película, Emilia Pérez, Francia, que ha escogido una película de habla hispana para representarla en un festival, o sea, en una carrera de premios como representante del pueblo de Francia. Es increíble y eso es lo maravilloso que tenemos en Europa, que todos unidos hacemos mejores cosas. Estos premios, hay mucha gente que me dice que no son tan importantes, pero para mí sí lo son, porque yo soy europea, he elegido este color precisamente por eso, para representar un poco los valores de la Unión Europea, y para mí, estoy muy orgullosa de que me hayan nominado, y estar aquí esta noche en Lucerne es alucinante para mí, es un sueño. Hoy, en nuestro programa Europe in Motion, les explicamos el papel que juega el oro ruso en la guerra de Ucrania. ¿Qué papel juega el oro ruso en la guerra en Ucrania? El oro se ha convertido en un importante recurso estratégico para el gobierno ruso desde la invasión de Ucrania. Moscú ha estado utilizando el oro como medio para obtener divisas fuertes, armas y otros bienes, especialmente de países como China, Turquía e Irán. Entre noviembre y diciembre de 2023, Rusia era el quinto mayor poseedor de reservas de oro del mundo, con más de 2.000 toneladas. Estados Unidos ocupó el primer lugar con algo más de 8.000 toneladas, seguido de Alemania, Italia y Francia. Sin embargo, las sanciones occidentales han conseguido interrumpir la capacidad de Rusia para comerciar con el oro, así como con otros metales y bienes. Las sanciones también han contribuido a ralentizar la propia producción de oro dentro de Rusia. Antes de la invasión de Ucrania, Alemania era el mayor proveedor de equipo minero extranjero vital para Rusia, aportando el 29% del total, mientras que Estados Unidos era responsable del 21%. Ahora, dado el anticuado equipamiento minero ruso del periodo soviético, Moscú es mucho más dependiente de los suministros de China, lo que hace que los productores rusos de oro no puedan satisfacer la demanda. No, China no expulsó a Baerbock de una rueda de prensa. Los vídeos en los que se ve a la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, siendo expulsada de una rueda de prensa por su homólogo chino, han sido manipulados y sacados de contexto. Baerbock visitó Pekín la semana pasada para reunirse con su homólogo chino Wang Yi. En este vídeo se afirma que fue expulsada de la rueda de prensa junto con periodistas alemanes y afirman que la rueda de prensa fue cancelada. Pero el vídeo fue grabado durante la primera visita de Baerbock a China en abril de 2023. Aquí están las imágenes originales del reportaje de Euronews de esa visita hace más de un año y medio. Se la puede ver con el entonces ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, y no con el actual, con el que se reunió la semana pasada. Baerbock no fue expulsada de la rueda de prensa y Gang simplemente le mostró la salida de la sala. Qin Gang, de hecho, ya no forma parte del gobierno chino, después de que desapareciera misteriosamente de la esfera pública en el verano de 2023. Por tanto, las afirmaciones de que las relaciones entre Baerbock y los ministros chinos se rompieron la semana pasada son falsas. Sin embargo, es cierto que la visita de Baerbock de la semana pasada fue tensa. Se mostró muy crítica con el apoyo de Pekín a la guerra de Rusia en Ucrania, advirtiendo que afectaría a las relaciones con Alemania. También criticó al gobierno chino por su mercado de coches eléctricos altamente subvencionado que está asfixiando a las empresas europeas y alemanas. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo.
Tras la previsión meteorológica, podrán ver el vídeo No Comment del día, en el que les mostramos los saqueos del Palacio Presidencial de Al-Assad, en Siria. Buen día y buena suerte. بالأسر الجمهوري وعلى ما تسوق أي شيء لوحة أموالنا ديكورهم يلي بدنا نكسرها.